El presidente de Rusia ofrece armas a los países de América Latina, Asia y África que compartan ideas con su país, mientras las fuerzas rusas invaden Ucrania y en medio de crecientes tensiones entre el Kremlin y las potencias occidentales. Esos guiños de Vladimir Putin a lo que algunos llaman el sur global se ven correspondidos por lo que parece una actitud más benévola desde esas regiones para juzgar la guerra iniciada por Rusia. Porque mientras Estados Unidos y los países europeos han impulsado duras sanciones contra Moscú y apoyan al gobierno ucraniano con armamento para su defensa, en América Latina la condena ha sido más tibia. En algunos países hay, por el contrario, cierta comprensión con la postura rusa e incluso muestras de apoyo para la invasión. Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. En un foro militar iniciado a mediados de agosto, Putin se dirigía con este ofrecimiento a América Latina, Asia y África. En otro momento de su discurso, el mandatario ruso apelaba a lo que califica como intereses compartidos frente a un supuesto enemigo común. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Y aunque la mayoría de países del mundo rechaza el ataque a Ucrania, sí se puede hablar de una mayor condescendencia con Rusia en algunas regiones. En la votación de marzo, en la que 141 de 193 miembros de la Asamblea General de la ONU condenaron la invasión rusa, 35 países se abstuvieron de pronunciarse. Prácticamente todos son de África, Asia y América Latina. Más allá de eso, en las redes de Deutsche Welle recogemos comentarios desde Latinoamérica que toman partido por Rusia y reproducen los argumentos de Putin, como que su país estaba amenazado por la OTAN antes de iniciar la guerra en Ucrania. ¿Pero a qué se debe ese apoyo o esa condescendencia con la postura rusa? Entre los países cercanos a Moscú están Venezuela, Cuba o Nicaragua, cuyos gobiernos han mostrado simpatía con el modelo autoritario de la Rusia de Putin. Están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia. Pero también desde países ajenos al eje bolivariano se mira con cierta comprensión a Rusia, entre ellos las tres grandes economías regionales, Brasil, México y Argentina. E, de modo geral, na América Latina, a Rússia não é percebida como uma ameaça, ao contrário do que acontece na Europa ou com os Estados Unidos. Se a gente olhar o caso de um país como o Brasil, aqui, tanto entre a direita quanto entre a esquerda, há uma visão de que a Rússia é um parceiro político e econômico relevante para o Brasil. O Brasil está com a Rússia nos BRICS. Há um comércio significativo, em torno de 7 bilhões de dólares por ano. O Brasil compra muito fertilizante da Rússia, é a maior fornecedora do país. Ciertos lazos económicos con Rusia conllevan así a una mayor cercanía con Moscú, más aún en tiempos de crisis económica por los efectos de la guerra. Unos vínculos que al mismo tiempo se han estrechado en los últimos tiempos. Yo diría que desde finales de la primera década del siglo XXI, cuando se da realmente ya el lanzamiento, digamos, de este proyecto de reconstrucción imperial de Rusia, de Vladimir Putin. O sea, por un lado estaban los países de la Alianza Bolivariana y específicamente Cuba, Venezuela y en menor medida Nicaragua, con un alto nivel de relación geopolítica, geoestratégica, de complicidad ideológica en torno a distintas rutas antidemocráticas. Por otro lado, había también un levantamiento del perfil de la relación estrictamente comercial de Rusia con otros países latinoamericanos, sobre todo de la zona del Cono Sur, con Brasil, Argentina, Perú, Chile. El interés ruso por América Latina quedó patente, por ejemplo, con la llamada diplomacia de las vacunas durante el primer año de la pandemia, cuando Moscú se apresuró a enviar su Sputnik V, aún sin aprobación sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, a países como Argentina y Bolivia.
Ese interés geopolítico aumentó a la vez que Putin definía su proyecto político de un renacimiento de Rusia en un nuevo orden mundial. Y se estima que América Latina, conocida coloquialmente como el patio trasero de Estados Unidos en otras épocas, vuelve a ocupar así un lugar especial en la visión del Kremlin. Yo creo que América Latina y el Caribe aparecen en la mentalidad de Putin y del Kremlin como una especie de región análoga a la de la antigua Europa del Este de los socialismos reales. Es decir, Rusia veía esa región como su patio trasero, ¿verdad? El esquema mental que sigue Putin y que sigue el Kremlin es muy parecido al de la Guerra Fría, en condiciones muy diferentes como las que estamos viviendo en la globalización de la posguerra fría de los años 90 para acá. Putin pide un nuevo mundo multipolar apuntando a la supuesta decadencia de Occidente. Además de hablar de supuestos valores tradicionales opuestos a muchos de los principios democráticos occidentales, el líder ruso aboga por el ascenso de nuevas potencias. Ситуация в мире динамично меняется. Формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности. El ya mencionado grupo BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sería justamente uno de esos polos alternativos de poder. Los intereses de Brasil coinciden así con parte del discurso de Rusia. Essa ideia de mundo multipolar, de uma ordem global mais diversa, tem significado para a política externa brasileira a busca da integração regional na América Latina, de fortalecer esses processos locais aqui, e de buscar um diálogo mais forte com a China, com a Rússia, com a Índia, com alguns países africanos, como a África do Sul, y de apoyar también siempre medidas de integración en la Unión Europea. Pero hay también otro factor que conlleva cierta aprobación de la invasión rusa en América Latina: el histórico recelo a lo que hace Estados Unidos y a la percepción del gobierno de Moscú como un viejo antagonista de Washington. Hay un antiamericanismo mezclado con un antiimperialismo de viejo cuño en el que se quiere, digamos, buscar la manera, ¿verdad?, de debilitar la hegemonía de Estados Unidos en la región a como dé lugar. Y ahí entonces aparece Rusia y en segundo lugar China, ¿no?, como alternativas para hacer frente a la supuesta decadencia de Estados Unidos. Les diría también en la intelectualidad latinoamericana, que todavía hoy organiza congresos antiimperialistas, anticolonialistas. Siempre hubo simpatía hacia aquello que fuera enemigo del enemigo, entre comillas. Pero la influencia rusa en América Latina no solo se manifiesta en el envío de vacunas, sino también a través de medios estatales rusos acusados de difundir propaganda. Todos los medios son y somos susceptibles de cometer errores al reflejar la realidad, pero a los medios del Kremlin se les acusa, con buenos argumentos, de intentar destruir la confianza en la democracia con campañas deliberadas de desinformación. Nosotros lo constatamos cuando fue el inicio de la guerra de Rusia, en donde había mayoritariamente una resistencia a hablar de invasión o de guerra, justamente por esta idea de que Rusia planteaba que las cosas no eran tal como se veían desde Europa. El sistema de medios rusos abona perfectamente lo que se llama desinformación, es decir, sin posibilidad de dar una postura firme, porque mucha de su información carece de evidencias, por lo menos son muy útiles a poner en duda la información de terceros. En pos de generar una postura alternativa, lo que se termina haciendo es relativizando la información. Los lazos económicos y los intereses geopolíticos son algunas de las causas de la mirada más benévola hacia Rusia. También hay que mencionar, sin embargo, el éxito del Kremlin en una estrategia para ganar influencia en América Latina, ya sea con apoyo militar o económico o con propaganda. Con su oferta de enviar armas a América Latina,
Putin continúa con un acercamiento que es la otra cara de una estrategia para consumar el pretendido renacimiento de Rusia como potencia global. Mientras Moscú, por un lado, impulsa movimientos populistas y extremistas en Europa para socavar las democracias occidentales, intenta, por otro lado, conseguir el respaldo de los países del sur para sus ideas de un nuevo orden mundial.